El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordán. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un episodio más del Placer de Viajar, que sigue siendo el mejor podcast de viajes desde que el 28 de agosto de 1471 los portugueses, podrían haber sido los españoles, pero fueron los portugueses, tomaron Tánger, conquistaron la ciudad, que bueno, me pareció una fecha tan buena como otra para marcar como un poco, no sé, lo que es el carácter de esta ciudad, que es obviamente marroquí, pero que tiene un toque europeo también. Sí, una historia además muy curiosa en ese sentido de influencias. Es una ciudad de la que nos vas a hablar porque has estado, hace muy poquito. He estado hace muy poquito. Me viene muy bien también para refrescar el viaje que hice yo hace un tiempo más atrás, hace unos años, y es una ciudad que me encantó porque, mira, algo muy bucólico. Creo que es un buen balcón hacia Europa con el retrovisor puesto en el Magreb. Está en este punto estratégico fronterizo y creo que lo hace muy interesante. Y además parece un buen enfoque y vamos a hablar de eso un pelín más adelante. Hacemos spoiler, nos ha gustado y vamos a hablar un poco de eso. Y no solo hablaremos de esto, porque también nos vamos de road trip, Carmelo. Nos vamos de road trip y la gente va a pensar, hombre, road trip, eso necesitas un escenario así como exótico, lejano, una cosa a ti. Pues no, va a venir David Alonso y nos va a poner un road trip, pero estupendo, de auténtico lujo y que está aquí al lado, en las... Vamos, a nada de Madrid. Sí, y además es un parque nacional que mucha gente no conoce por eso. O sea, se conoce porque está muy cerca de Madrid y bueno, pues lo tenemos al lado de casa. Hay que ir, nos referimos a la Sierra de Guadarrama. Te iba a decir, hay que decir que es la Sierra de Guadarrama, que entre unas cosas y otras se nos está olvidando. Tanto misterio. Pues nada, para eso estamos, para descubrir esos sitios que la gente a lo mejor no ha caído, aunque valen mucho la pena. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este programa. Antes daba yo así una pista como muy bucólica que de repente me he puesto yo que sí, balcón, espejo, retrovisor. Pero bueno, para ubicar, si alguien no sabe dónde está Tánger, Carmelo. Pues a ver, lo más obvio es que está en Marruecos. Yo creo que sí que lo sabemos todos. Pero está muy en el norte de Marruecos y yo diría que podemos decir que está en pleno estrecho de Gibraltar. Es decir, pues eso, en el norte de Marruecos. Cuando decías que es un balcón que mira a Europa, es que es verdad porque desde toda la ciudad se está viendo continuamente, prácticamente toda la ciudad, estás viendo continuamente la costa del otro lado del estrecho, que está mucho más cerca de lo que uno podría pensar. Y eso yo creo que también es para mí desde luego es una de las lecciones que me he llevado de este viaje. Es decir, es que está muy tan cerca y tan lejos, que dos mundos tan distintos. Yo creo que la frontera, digamos, en este caso el estrecho de Gibraltar, en el caso de Ceuta y Melilla no hay ni estrecho ni nada, hay una valla, pero que probablemente es la frontera en la que hay una diferencia mayor cultural, económica y de todo tipo entre los dos países que la forman. Y eso, a ver, nos trae ciertos problemas, no vamos a negar, aquí no negamos la verdad, pero también es muy interesante y también es una oportunidad tener ese otro mundo tan a la vuelta de la esquina para conocerlo. Que no se nos olvide, para llegar a Tánger hay avión desde varios aeropuertos españoles, Madrid, Bilbao, Gerona, Valencia, Jerez. Desde Madrid el vuelo es menos de una hora, en esto que subes y en cuanto te enteras ya has llegado. Y luego también de varias ciudades, Tarifa, Algeciras, Málaga, creo como mínimo, hay ferries, que también depende de dónde salgas, tardan aproximadamente una horita, es decir, que es también un viaje bastante fácil. Yo que sé, si estás pasando unos días por el sur, pues te puedes pasar un par de días allí. Y como digo, te vas a pasar allí, vas a estar en un país que es completamente diferente y vas a tener tu país allí enfrente viéndolo muy cerca. Y una cosa que me gusta mucho, el paso de los barcos por el estrecho. No sé por qué, pero esas cosas siempre me hacen gracia. Hay un punto muy cerquita de la ciudad donde se ve la línea natural del cambio entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Se produce el choque de las aguas y produce una línea que se ve como si fuera un lápiz y que marca pues justo también la frontera, que también hay frontera natural, claro. Eso yo no lo he visto. Sí, está unos kilómetros. Está unos kilómetros. Un poco fuera, no tuve la oportunidad de salir. De hecho, curiosamente, al menos en los días que yo estaba allí, que eran aparentemente bastante claros, no se veía el peñón de Gibraltar. Sí que se ve desde algunas zonas de Tánger, cuando estás un poco más altito, la otra columna de Hércules, que no me acuerdo del nombre, pero que está muy cerquita de Tánger. Es decir, estamos pues es que está muy cerca. ¿Qué te pareció así a grandes rasgos como postal cuando llegaste? A ver, me ha parecido muy bonita. Eso es una cosa. Y me ha parecido además muy interesante. Que son dos cosas que no siempre coinciden.
para empezar una cosa, estamos diciendo que está al borde del estrecho, pero es una ciudad de playa, lo cual, bueno, pues también de playa, de mar, de puerto, es decir, que le da su carácter. Y luego una cosa que hemos ya como un poco dejado de entrever aquí, que es obviamente, inequívocamente marroquí, pero que también tiene un toque no tan marroquí, un toque más europeo, ¿no? Y eso es pues parte de su historia, porque de hecho es que fue una ciudad internacional hasta prácticamente 1960. Digamos que dejó de ser ciudad internacional un poquito antes, pero aquello no fue como un hecho real hasta el año 1960. Y eso nos hace que estemos en ese mundo completamente distinto, que es una sociedad musulmana, un país africano, es decir, que es, como decimos, la frontera está muy cerca, pero divide algo, digamos, la diferencia es muy grande, pero en el caso de Tánger no es, por así decirlo, y que nadie malinterprete esta expresión, no es el Marruecos profundo. Sí, no es muy radical el choque que vamos a recibir. Hay choque cultural, sí. Y de hecho es lo interesante que haya ese choque cultural, porque vas a ver esa cultura distinta, pero no es el choque más cultural más profundo que vas a encontrar, yo creo, por supuesto, en zonas rurales de Marruecos o en otras ciudades, como por ejemplo se me ocurre Fez, que creo que hay una diferencia mucho más grande. Así que esto yo creo que lo hace muy interesante para una primera inmersión. O sea, es como una ciudad para conocer eso, y depende de que te guste más o menos, de que te sientas más cómodo o menos, pues ya puedes profundizar más. Pero va a ser una ciudad, no sé, pongo un ejemplo muy sencillo, que a la gente que no lo conozca a lo mejor le parece tonto, pero los que lo conozcan yo creo que lo entenderán. Es una ciudad en la que te molesta menos la gente pidiéndote cosas más o queriéndote vender cosas. Es decir, hay como un poco más de distancia, y eso, hombre, pues normalmente el viajero, y sobre todo el viajero que no lo conozca mucho, yo creo que lo va a agradecer. Así que te digo, para ese primer viaje a Marruecos, o aquel que quiera conocerlo, pero no vivir su cara más, voy a decir auténtica, no, porque Tánger también es auténtico, es decir, su cara más conservadora, también en cierto punto. Fez, por ejemplo, es que es una de las capitales religiosas, entonces, exacto, claro, es otra cosa distinta, así que para ese primer viaje y tal está muy bien. Sí, a mí me sorprendió esto que comentabas de lo de ciudad internacional, porque yo descubrí prácticamente este concepto allí. Claro, un protectorado ejercido por diferentes países hasta el 56, que fue cuando se declaró independiente Marruecos, pues imagínate, están acostumbrados también a recibir gente de todo el mundo, prácticamente. Sí, y hay gente de todo el mundo, y hay también, digamos, esa costumbre de que puedes ir de cualquier manera, nadie se va a meter contigo, nadie te... Es que te das idea que ni siquiera te miran, como el que dice mucho. Sí, quien se pregunta, mira, yo fui con una compañera de esta casa, gran amiga, Lucía Guadalupe, las dos chicas solas, y en este sentido, hombre, yo he estado en otras partes del Magreb y notas también esa diferencia en cómo te miran o cómo se dirigen a ti, y aquí es lo que comentas, no ningún problema, incluso yendo por la noche. Bueno, ya yendo a los puntos concretos de Tánger, ¿cuáles fueron los que más te gustaron, Carmelo? Bueno, pues no es lo único que hay en Tánger, luego contamos alguna cosa más, pero yo creo que lo más bonito, lo más peculiar también, es decir, al final lo más, hablamos de ese grado de autenticidad que no queremos que fuese absoluto, pero bueno, que está bien, lo más auténtico es la Medina, la zona más antigua de la ciudad, que está en un promontorio junto al mar y rodeada de murallas que casi, no en todos los puntos, pero en muchos puntos se pueden ver. Además, algo que yo no tenía ni idea y descubrí allí y me gustó mucho, es que dentro de la propia Medina hay varias zonas y cada una tiene un carácter completamente diferente. Y no todas son tan turísticas como parece, lo cual está muy bien. Sí que hay una más turística, con tiendas, con cafés, que está, digamos, cerca de la entrada por la Plaza del 9 de Octubre, que la Plaza del 9 de Octubre es como una de las así más sí, es uno de los corazones donde están dando vueltas siempre los taxis como locos, hay un cine también ahí precioso. Hay una mezquita, hay muchas cosas, es decir, que es un punto neurálgico de la ciudad. Bueno, pues entras ahí y a partir de ahí vas descendiendo en una serie de calles, pues eso que digo, con tiendas, con cafés, hay muchos cafés que están muy bien, es decir, cafés que están muy bien, y llegas al final, más o menos abajo de esta zona de la mezquita, un mirador muy bonito con vistas sobre pues, las distintas partes de la Medina y el mar. Cerca de la plaza a ver cómo era la plaza. 9 de septiembre. Del 9 de septiembre o octubre. Septiembre, pues he dicho octubre, pero efectivamente era septiembre. Cerca de la plaza del 9 de septiembre hay también una cosa que a mí me gustó mucho, pero que sí que ya es un poco como más durilla, por así decirlo, que es un mercado. Hay una parte de la mezquita cubierta, que es un mercado, además un mercado
local, es decir, es un mercado en el que no hay cosas para turistas, es un mercado en el que tú estás viendo allí a la gente comprando con un ambiente completamente local y con la comida, las cosas que se venden y cómo se venden allí, lo cual es muy interesante, aunque pueda ser un poco chocante en algún momento. Sí, los animales, cómo los venden. Y, sí, cómo están expuestos, cómo se exponen, en fin, todas estas cosas yo creo que es muy interesante, de nuevo muy fotogénico, tal. Por cierto, lo de las fotos, la gente suele ser abierta a que le hagas fotos o que hagas fotos a su comercio y tal. Siempre hay que pedir permiso en Tánger, en Marruecos, en cualquier sitio, porque somos gente educada. Sobre todo con los móviles, que yo creo que también de esto hemos hablado alguna vez. Sí, nos pensamos que es como no hacer se foto, sienten, ¿no? También hablando antes de animales, pues a mí no me gustaría que me plantaran un móvil en la cara. Bueno, pues lo haces educadamente y la mayor parte de la gente te dice que sin problemas, incluso te posan, están contentos, luego les echas la foto, qué chulo, tal. O sea, en eso la gente es maja, es cierto que es verdad que la gente se porta. Bueno, pues en este mercado está muy bien, puedes moverte, puedes verlo. Hay una zona, la zona específica del pescado, que era para verla, es así que era, iba a decir, impresionante como estaban allí. No sé, llegué a ver un pez martillo tirado en el suelo literalmente. En fin, bueno, pues es otra forma de vivir y de estas cosas cambian, pero bueno, yo creo que es lo que hay que ver allí, lo que es distinto. Claro, para ver lo mismo en todas partes, pues qué aburrido pues sería. Nos quedamos en casa, efectivamente. El mundo. Bueno, esto estamos hablando de este mercado, pero luego el zoco también de la propia Medina y otros puestos que están cubiertos también con cosas más turísticas, no nos vamos a engañar, cerámica. Hay de hecho dos zocos en la Medina, uno que es el zoco como tal y el pequeño zoco. El pequeño zoco es muy pequeño y es, yo qué sé, yo recuerdo poco más de una calle, a lo mejor me perdí alguna callejuela porque las Medinas ya sabemos que son muy laberínticas, pero que es más como de joyería, artesanía y tal. Y luego está el zoco grande, que la verdad es que es muy grande y es un sitio en el que literalmente te pierdes. O sea, tienes que guiarte un poco por, yo creo que si he bajado por aquí y he ido a la izquierda, luego pues tengo que subir otra vez, ¿sabes? Sí. Un poco así, pero tampoco pasa nada, está muy bien perderte por ahí, yo creo que de hecho son sitios. Me gustó que sin dejar de ser un sitio auténtico, no es un sitio que transmite autenticidad a base de guarrería, para que nos entendamos. Es decir, es un sitio cuidado, las tiendas están cuidadas. Por ejemplo, la mayor parte de las tiendas tenían como unas puertas de madera, que eran todas iguales, que se había hecho que estaba... Sí. O sea, estaba hecho para ponerlo bonito, presentable, bien, ¿no? Sin dejar de realmente ser, porque además en el zoco se ven turistas, pero se ve muchísima gente local, por supuesto todos los que tienen tiendas, pero gente también que está allí comprando y viendo estas cosas. Así que a mí me gustó mucho y por supuesto se puede comprar de todo, ropa, camisetas del Madrid, juguetes, no sé, hay de todo, hay mucha variedad y hasta donde yo me fijé, que tampoco, como iba muy a mi bola, perdón por la expresión, o sea, muy como perdiéndome, sin preocuparme tal, me dio la sensación de que el zoco también ha sido un poco desordenado. No hay zonas específicas de aquí, ropa, qué tal, sino que cada uno en su tienda pone sí, porque en lo otras van más por oficios claramente, ¿no? Y todo esto, estamos hablando de una Medina blanquecina. ¿Te acuerdas que el otro día se lo contabas a Javi del Pozo? Que al igual que el albaicín criptano de Campo de Criptana, estamos hablando en Tánger también de estos colores, del blanco total con esas puertas verdes, azules, y entonces es lo que dices tú, que es una Medina muy, muy bonita. Y luego siguiendo esas callejuelas llegas a la Casbah, que es como la ciudadela fortificada, por decirlo de alguna manera. Digamos que dentro de la Medina hay una zona como más alta que en parte está junto a la muralla tal, que es lo que le llaman la Casbah. Aquí ya no hay tiendas, ya es una zona en la que solamente vive la gente y es una zona preciosa. Porque además, volvemos a lo que decía del zoco. Obviamente es una zona musulmana, es una zona distinta, se vive de otra forma, pero no es una zona sucia, no es una zona pobre, es una zona, digamos, razonable, en la que ves cómo la gente vive allí, ves que la gente vive. Hay muchas puertas abiertas. Es una cosa curiosa. Tú vas por allí paseando y hay muchas puertas abiertas. Eso realmente sí que te transmite algo. Y efectivamente ves esas casas blancas con los zócalos de un azul. Yo no sé de colores y además soy medio daltónico, es decir, lo mío con los colores es un tema pues complicado. Para ser medio daltónico vaya fotos haces, ¿eh? Bueno, ya, pero es que una cosa no... Pero yo no sé si es un azul añil o es un azul muy bonito y peculiar y que se repite en todos los sitios. Por supuesto, pues eso, estamos hablando de calles muy estrechas, algunas muy estrechas, es decir, que no pasa casi ni una moto, de escaleras, de cuestas, es decir, es una zona realmente muy bonita. A mí, de verdad, me pareció preciosa. Es la típica zona en la que podrías estar paseando horas y luego, además, llegas a
algunas partes de estas donde está la muralla, que, hombre, no es que ahí está la muralla, están las puertas, no es que sean, no sé, como las puertas de la bisagra de Toledo, para que nos hagamos una idea, son puertas más bien sencillas, pero que también muchas de ellas son como muy fotogénicas. Y hay algunas, además, que incluso dan al mar, con lo cual, a la vista así del mar, con lo cual realmente la foto es estupenda y está allí también siempre lleno de gente con el tema selfie, dale que te pego. Sí, es que hay una puesta de sol, bueno, sí, una también, panorámica. También hay cafés, también, o sea, realmente es un... Muchas, sí, lo de las azoteas y tal, ahí para tomarte algo, cenar, o sea, de repente es que puedes estar ahí de chill out, como se dice, en muchas ocasiones tranquilamente. Antes, a micrófono cerrado, has dicho que había una parte de la Medina que te gustó mucho. Sí, porque yo creo ¿Y no que es era... ninguna de estas? No, yo creo que era la menos turística y es eso, digamos, como estaba yo por allí vagando sin un propósito y ni tenía tampoco un horario así como excesivamente taxado, pude disfrutar y pude, pues eso, meterme, pues ahora por esta callejuela, yo como lo que hago muchas veces. Y entonces hay una parte de la Medina que está como más allá del zoco pequeño, que es así que he dicho que en la Casba, por ejemplo, no hay sensación de pobreza, en esta sí que había más sensación como de pobreza, de cierto abandono. Yo de verdad no me gusta hacer fotografías, por ejemplo, de como que exhiban la pobreza, porque me parece... Yo no estoy reivindicando nada y me parece como un poco de mal gusto. Sí, romantizar la pobreza a veces. Exacto, es que no me parece que se busca eso. Pero sí que esta zona, de nuevo, otra vez, con puertas abiertas, con gente que te encuentra por la calle que te saluda, con un señor que vende pescado allí con un motocarro. Es decir, era una zona muy bonita, muy auténtica. En la Casba, en tal, la gente está allí viviendo y te los encuentras que vienen de comprar, que van a comprar, y me parece que también hay que visitar esta zona, aunque sea pues eso, aunque sea más tal. Incluso, como te digo, como están las puertas abiertas, incluso puedes a lo mejor meterte en alguna, no en una casa dentro de la casa particular, obviamente, que eso no se hace por un tema de educación, pero sí en una casa donde hay pisos dentro y ves y te metes en el patio y puedes echar un vistazo y realmente te acercas mucho a cómo está viviendo esa gente allí. Y, por cierto, cuando digo que las puertas están abiertas, también es un síntoma de la seguridad con la que te mueves. Es decir, que eso me parece importante e interesante y no es, o sea, vamos, mi sensación, yo alguna vez lo he comentado, que yo como que soy un poco despreocupado y nunca veo, pero... Porque una cosa es la picaresca, de pues cuando te dicen que hay un zoco bereber, que siempre es que te quieren llevar a la tienda de un amigo para venderte algo, o cuando quieren ser guías improvisados y lógicamente te van a pedir dinero por ello. Claro, una cosa es eso y la idea de que efectivamente siempre te van a pedir a ti porque, digamos, te ven, para ellos eres una persona rica, entonces te van a pedir más dinero del que a lo mejor valen las cosas de entrada y tal, pero eso sí, o sea, te pueden timar en pequeñas cosas, pero es un sitio... yo creo que es más de picaresca, que pues que mantienen y claro, es gente muy abierta también, entonces enseguida entran a hablarte y demás, pero es verdad que... Es un sitio seguro y incluso en zonas como esta, que yo de verdad estuve a lo mejor, no sé decir, pues a lo mejor por esta zona en concreto de la que estoy hablando, estuve media hora, 3/4 de hora dando vueltas yo por ahí con mi cámara y tal, y no me crucé con nadie que no fuera evidentemente un marroquí, alguien que viviese allí, no me crucé con ningún turista y no tienes ningún problema y vas perfectamente. Sí, respetan mucho al turista, porque oye, luego que la ley sea dura con ellos o no, ya no me meto, pero desde luego que a los turistas los respetan muchísimo. Estaba pensando que Tánger, como en muchas ciudades marroquíes, pues la Medina, lógicamente, es uno de los puntos que hay que visitar más interesantes, pero en el caso de Tánger es que además fuera de esa Medina, sobre todo además representando esto que comentábamos antes, de lo de la zona internacional y demás, no sé qué lugares te viste por allí. Pues mira, hay una zona alrededor de una de las calles principales, que es lo que llaman el Boulevard Pasteur, no solo el Boulevard, sino zonas alrededores que a mí me gustó mucho también y en la que se ve este carácter, ¿no? Ves edificios que podrían ser edificios construidos en Europa perfectamente, bonitos. De los años vi mucha edificación que mi impresión, tampoco he profundizado en estudiar, es una edificación de estilo años 20-30 con un toque art déco, realmente bonitos. O sea, no estoy diciendo por decir, sino que realmente hay calles bonitas. Me llamaron mucho la atención las cafeterías. Allí el tema de la cafetería es... no sé cómo decirlo, pero casi una religión, diría. Es decir, el estar en la cafetería, estar fuera de la cafetería pasando tiempo, viendo pasar a la gente, y hay muchas. Me hicieron mucha gracia las lecherías,
que es un comercio típico de allí que me llamó mucho la atención el nombre y me tuve que documentar un poco. Son como tiendas que, o sea, no venden leche, sino que son como un tipo de cafetería específico que venden zumos, tal, bueno, una cosa curiosa. Y el nombre de la lechería, yo creo que no, o sea, no es baladí, sino que he estado investigando luego en Tánger y en otras ciudades del norte de Marruecos, porque claro, hay una influencia española y en Tánger se ve esa influencia española. De hecho, Tánger incluso durante unos pocos años, que fueron los de la Segunda Guerra Mundial, era una ciudad que era española, por decirlo así, o controlada por España, bueno, como queramos verlo, pero siempre ha habido una comunidad española en Tánger y hay cosas de esa comunidad. Hay un pequeño barrio español con algunos edificios que la verdad es que, bueno, a mí me gustaba ir porque me parece curioso y ves cosas, pero incluso ya no solo en esa zona, el barrio español, sino, no sé, por ejemplo, en plena Medina, me acuerdo, y le hice una foto que había una peluquería moderna con esas palabras, que por supuesto no era nada moderna, quiero decir, pero que me hace curioso y se ve en muchos comercios títulos en español, nombres en español. Bueno, a mí no hubo taxista que no me nombrase esta cuestión de, hombre, española, pues aquí los españoles tenéis esta zona de aquí, estáis muy presentes, habéis estado muy presentes. Y con todo esto me estaba enrollando y se me ha ido a contarlo que, bueno, que hay un barrio que sí que es un barrio un poco español y que además tiene algunos edificios bonitos. Por ejemplo, la sede del Instituto Cervantes, que realmente es un edificio también curioso de esta época, un poco posterior, a lo mejor 30, 40 creo que en los años, el Colegio Ramón y Cajal, y luego, y sobre todo, lo más importante, y que además casi vamos a dar aquí una noticia, que es el Teatro Cervantes. Digo que vamos a dar una noticia porque el Teatro Cervantes, si tú ahora miras guías de estas que hay por internet, todos te dicen que está hecho polvo. Pues bien, lo están restaurando. Qué bien. Estaba a plena obra, es decir, no pude entrar a verlo y tal, pero ya la fachada estaba preciosa y es un edificio Art Deco espectacular. Qué bonito es el Teatro Cervantes, que por cierto era uno de los teatros más grandes de África. Un tema curioso que tenía 1.400 localidades, que es una barbaridad para un teatro, y bueno, es también una cosa curiosa. Otra cosa que me ha gustado de Tánger fuera de la Medina en esta zona, que igual a la gente no tiene esto en mente, pero joder, es que tiene una playa estupenda. Y digo, hay otras playas en las cercanías de Tánger que son muy buenas. Yo no tuve tiempo para visitarlas, no estaba, digamos, dentro de lo que yo podía hacer en mi viaje, pero la playa urbana, digamos, a la que llegas a 4 pasos desde el centro y tal, es fantástica, es un playón, no tiene otro nombre. Y además estuve paseando por allí, el paseo marítimo está muy bien, es una zona como muy de costa, podría ser la costa de cualquier sitio de España, o sea, con edificios también de este tipo, tal, y la playa con sus duchas, con sus servicios. Es una playa, como digo, muy completa y desde la que estás, como decía antes, todo el rato viendo España al otro lado, lo que es una cosa curiosa. Muy curiosa. Y ya casi para terminar, desde esta zona de la playa y subiendo más o menos hacia el centro, hacia cerca de la Medina, descubrí una zona que me gustó mucho, que era pues eso, una zona de nuevo de calles estrechas, de escaleras, de cuestas muy grandes, empinadas, que estaba llena de gatos, además, no sé muy bien por qué, pero había mucho gato por allí. Era una zona un poco para que la gente, quiero decir, hago esta comparación para que la gente se pueda hacer como una especie de imagen mental. Era una zona pobre pero no mísera. Es decir, una zona en la que tú ves que, hombre, pues la gente allí no está muy tal, pero que no es miserable, que no está de nuevo, que no está sucia ni abandonada, pero que tampoco está nuevecita, para que nos entendamos. Y era una zona muy bonita y muy curiosa, con casas de pisos, es decir, no era la idea de la Medina, sino otra idea distinta, y también me gustó mucho y estaba llena pues, como de carácter y era también muy fotogénica. Yo, conociéndote, Carmelo, que sé que te gusta seguir pues, las pistas del mundo judío por el mundo, además estamos hablando de una ciudad que recibió a muchos sefarditas, porque claro, huyeron de la península ibérica y llegaron a ciudades como Tánger, como Chagüen. También la comunidad judía ha estado muy presente. ¿En qué se materializa esto en la ciudad? Bueno, había, y ahora hablaré de una de ellas, que fue la que pude visitar, un montón de mezquitas. Pero cuando digo un montón es que había una calle, que la llamaban la calle de mezquitas, he dicho, perdón, de sinagogas. Había una calle que era la calle de las sinagogas, en la que había 17, solo en una calle. Es una cosa bastante espectacular. Hoy en día se conservan algunas y yo tuve tiempo de ver la sinagoga de Moshe Naon, que es una sinagoga de finales del siglo XIX, preciosa, que es
muy bonita, que llegas allí, llamas a la puerta, te abren, puedes visitarla, te enseñan un poco cómo es, están todavía allí los rollos de la Torá. Era muy curioso porque tenía la pared con una decoración riquísima, de un estilo como muy andalusí, ¿no? Es como algunos de los dibujos que podemos ver en la Alhambra de Granada, y que obviamente, bueno, pues ves que tiene esa relación, un sitio muy especial, y esto está dentro de la muralla, dentro de la Medina. Y justo fuera de la muralla, y a 5 minutos de la sinagoga, está un sitio que me pareció de los más especiales de la ciudad, que es el cementerio judío. Un cementerio que además te sirve para ver que realmente estamos hablando de una comunidad judía importante, porque es un cementerio grande y está, como les suele pasar a muchos cementerios judíos, no por gusto, sino porque no les daban más tierra para entrar a los suyos, está con las tumbas, con las lápidas apretadas. No es un cementerio como se ven en otros sitios de Europa de lápidas solamente, sino que, digamos, hay como, pues eso, tumbas así alargadas que están construidas, que tienen la parte así, aunque los cuerpos, por cómo es el ritual judío, no están, digamos, en este espacio de la tumba, sino debajo, enterrados en la tierra. Hay tumbas desde el siglo XIV. Había allí un visitante un vigilante, quería decir, como muy peculiar, así que chapurreaba algo en español y me iba enseñando sin en principio cobrar nada, luego le tienes que dar unos dirhams porque, bueno, pues es lo que toca. Y me estuvo enseñando que había una tumba del siglo XIV, hay tumbas de personajes destacados, pero me gustó no tanto las tumbas en sí, como el sitio. El sitio tiene cierta magia, está como en un alto y desde allí se ve el mar. Y está como un poco descendiendo, hay como un poco de cuestecita hasta abajo, hasta una terraza, y realmente es un sitio muy especial en el que ves además como esa comunidad judía que estuvo en Tánger hasta hasta el nacimiento de Israel, cuando les invitaron, iba a decir amablemente, no muy amablemente, a abandonar el país, como les invitaron a abandonar todos los países árabes. Tenía mucha importancia y era bastante grande porque hay muchas tumbas. Cosas curiosas que se ven también, por ejemplo, cómo hay diferencias según el lugar de procedencia de esas familias. Entonces hay, por ejemplo, tumbas de judíos que venían de Portugal y que tienen azulejos, que es una cosa como muy portuguesa. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues es un sitio, a mí me pareció un sitio imprescindible de la ciudad, muy bonito, y con ese cosa especial, ese ambiente especial, ese tal que tienen muchas veces los cementerios judíos, que por supuesto, digo que la comunidad allí acabó después de la creación de Israel, y los últimos enterramientos, hay una familia enterrada en los años 80, no me explicaron el porqué, pero debe haber una historia porque están como en un sitio aparte, y los últimos enterramientos creo que son de los 50, de los 60, pero bueno, antes de eso pues hay de varios siglos con distintos tipos de lápidas. En fin, es un sitio muy interesante, muy bonito y muy agradable. Yo estaba pensando que, fíjate, ese cementerio no lo visité, lo tengo pendiente para mi próximo viaje a Tánger, pero sí que fui a un sitio un poco mitómano de un bestseller como es tan conocido como El tiempo entre costuras. María Dueñas se inspiró en el Hotel Continental, que está ahí cerca del puerto, para su historia de amor y desamor entre los protagonistas. Y es un hotel muy curioso, medio setentero, un poco desvencijado, pero que fue algo más de lo que soy, donde te puedes tomar algo frente a esa marina y esas vistas maravillosas. Un lugar muy, muy particular que me gustó también descubrir de la ciudad. Es una ciudad que tiene esa sensación que te transmite por lo que comentábamos, ¿no? de una cierta mezcla de culturas, que tiene obviamente el punto exótico para nosotros, como decíamos, que es otro mundo, pero también como la posibilidad de que ahí te encuentres con gente, ¿no? de distintos sitios, ¿no? Ese cierto cosmopolitismo que te puedes, que no sé, que estás tú por ahí, te pueda pensar. Entonces es efectivamente un lugar en el que puedes pensar, en el que te vas a encontrar con alguien. De hecho, fue una ciudad en la que no lo hemos mencionado, pero que es parte de su historia, en la que hubo muchos artistas, escritores, poetas que fueron allá a vivir, porque era una ciudad especial en la que había un ambiente así un poco distinto, de más libertad. Y yo creo que eso, aunque hoy en día obviamente es distinto, pero sí que de alguna forma se permea, todavía lo puedes respirar de alguna manera, y le da mucho interés. Sí, sí. Yo te contaba fuera de micro que iba mucho a un café en la Medina donde frecuentaba mucho allí a los Rolling Stones, por ejemplo, o sea, que iban por allí mucho a pasar la noche tangerina. Sí. Así que sí. Y hay hoteles, por ejemplo, las Ventanas Nacional. Yo estuve en uno que se llama el Mizna, si no recuerdo mal, que está muy en el centro, un hotel de 5 estrellas. 5 estrellas
que a lo mejor, digamos, al que esté acostumbrado a las 5 estrellas europeas no son lo mismo, pero un hotel confortable, muy bien, muy bonito, y también tiene por las paredes un montón de carteles, de fotografías de visitantes muy ilustres, entre ellos, por ejemplo, los Rolling Stone. Pues oye, me ha encantado este recorrido, espero que los siguientes también, pero que sigan ahí porque ahora nos vamos en coche. Pues un día más tenemos aquí a nuestro tercer Beatle, que ya yo creo que se le va a quedar el nombre, David Alonso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola a todos. Que bueno, ya todos sabéis que es nuestro más habitual colaborador, compañero, amigo, gran viajero, gran periodista, buena persona, en fin, no sé. Lo tiene todo. Que te diga? Muchas gracias. Qué pelotas somos en este punto. Sí, hombre, me apetecía hoy ya que... Bueno, somos sinceros porque le tenemos mucho cariño a David, aunque muchas veces nos dé mucha envidia con estos viajes que nos trae, aunque hoy nos lleva cerca al menos de donde está la sede de esta casa de Es Radio y donde grabamos este podcast. Pero aquí hay que meter un pero de estos gordos. Oye, da igual que esté cerca. Si el viaje es una maravilla, si el sitio es una maravilla, pues oye, pues si está cerca, más cómodo. Sí, no siempre hay que irse ahí al y a confín del veces mundo. Desconocemos lo que tenemos más cerca. Bueno, cuéntanos, David, dónde está exactamente para aquellos que no sepan ubicar la Sierra de Guadarrama, cómo es así en general. Los de Madrid en general sabemos dónde está, pero, nos escucha mucha gente de todos los confines del universo, así que... Pues muy cerquita, está en el noroeste de la comunidad. Y además bastante cerca en cuanto al viaje en coche, ¿no? Podemos ir en bici también, o incluso andando, ¿no? El que tenga más tiempo, pero en este caso es un road trip en coche por la Sierra de Guadarrama. Hay una competición, ahora que dices lo de andando, que se va corriendo, pues no sé cuánto pueden correr, de Madrid a Segovia, en una detacada. Hay una vez al año. Que es una auténtica locura, dice una vez al año como para hacerlo dos. Se llama la Madrid-Segovia. Sí, bueno, el nombre no era muy original, pero se atraviesa la sierra. Sí. Pero vamos, no nos desviemos, que se me va a mí un poco la pinza. Estábamos en la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues gran variedad de paisajes muy distintos entre sí, que abarca desde cumbres de la propia sierra hasta rincones naturales en pueblos con historia y, bueno, pues rinconcitos por descubrir. Y una zona que yo, de hecho, claro, como yo creo que casi todos los madrileños hemos hecho alguna vez, he recorrido en coche bastante, no sé si mucho, bastante, en fin, lo he recorrido en coche más de una vez y realmente es muy placentera para recorrerla en coche. Si lo haces sobre todo, especialmente en momentos o en días que el tráfico no esté así tremendo. Y es de verdad una auténtica maravilla, pues eso, como carretera, digamos, pues eso, para disfrutar en plan de sacar la manita, como en el anuncio. Seguramente sea mejor, más recomendable, visitar o hacer este road trip entre semana, porque no vamos a encontrar casi tráfico ni madrileños, sin menospreciar a los madrileños que acuden a la sierra buscando un poquito de aire fresco y de tranquilidad, entonces masifican, entre comillas, toda esta zona. Lunes, martes, miércoles, jueves, seguramente sean de los mejores días. Sí, es un momento estupendo. Y ya que estamos hablando de fechas y esto, ¿en qué época del año pensáis vosotros que es la mejor? Yo lo he visitado en todas las épocas del año y a mí la que más me gusta es el otoño, porque el otoño tiene algo especial, sobre todo el color, el olor y, bueno, esa mezcla entre un poquito de calor y frío, porque a veces sale el sol y a veces llueve un poquito. Y hasta por el momento vital, porque a veces venimos de un verano muy acalorado, de haber recorrido playas y buscas un cambio y sobre todo también notar ese cambio en la naturaleza, por esos tonos tan fotogénicos además. Yo estoy de acuerdo con vosotros que el otoño es muy, muy bonito, pero... la época del principio de la primavera, que allí es un pelín más tarde con Madrid porque está más alto, hace más frío, no sé, más o menos, estamos grabando este programa a primeros de junio, pues más o menos por esta época, a mí también me parece que está especialmente bonita. Con la explosión de naturaleza. Sí, y de flores y de plantas, las flores silvestres. Había una que no recuerdo cuál, no sé cuál es, que es de color amarillo, no sé si es la jara. Aquí a lo mejor... O el pimpollo, ¿sabes que lo de que pareces un pimpollo? Se dice por una flor que es amarilla, hay muchísima en la Sierra de Gredos y puede ser común también, claro, por pues esta zona. Igual es esa, no sé. Y alguna vez que he estado allí por esta época está maravillosa la sierra también. Centrémonos, hoy estoy muy despistado. Es que estás con las florecillas y... Sí, por los cerros de Guadarrama. La flora del campo. Decíamos, claro, un recorrido en coche, donde además nos propones hacer otras actividades, además de ir parando por estos pueblitos, naturaleza, ¿no? Que nos ofrece la Sierra de Guadarrama. Pero ¿por dónde empezamos? A ver. Bueno, empezamos... Vamos a centrarnos, insisto. Quiere poner el GPS y no le dejamos. Exacto, venga, pon el GPS. Y no me Pongamos el GPS. No, pero ahora bromas aparte, que estamos en este ambiente distendido, para que la gente que nos
nos escucha tenga una guía, un poco sepa, pues, dónde empieza esta ruta. Pues el que esté desde fuera de Madrid puede coger un avión desde cualquier punto del mundo, llegar a Madrid y poder viajar a la ciudad de Guadarrama. Empezamos en Guadalix de la Sierra. ¿Y por qué? Porque allí está el embalse de la Pedrezuela, cerca de allí. ¿Por qué he elegido este lugar? Bueno, pues porque para empezar este road trip de un día o de 2 días, si hacemos noche, creo que es lo mejor, con este panorama o esta panorámica del agua y de esa masa de naturaleza y de agua tan refrescante, que podemos practicar kayak, windsurf, paddle surf o observar aves también. Hay muchísimas garzas o patos y que forma parte de la Red Natura 2000. Así que podemos recorrerlo también en forma circular. Es un plan ideal para empezar con tranquilidad. No vayamos con prisa, porque Guadarrama o todo lo que sea turismo de naturaleza de montaña, yo siempre digo que no podemos ir con la prisa, que podemos ver una ciudad o queremos ver recorrer, poner el tic en he visto. No, esto es dejarse llevar. El paddle surf es muy relajado para eso. El paddle surf es muy fácil de hacer, se aprende muy rápido y es muy relajante. Yo no me veo haciendo paddle surf. De verdad que no es nada frenético, es un deporte muy fácil. Has dicho una cosa, David, que me parece importante recalcar, que es dedicarle un par de días. Esta ruta se puede hacer, digamos, lo que es la distancia, se puede hacer ya no en un día, que yo creo que casi en una mañana. Pero es cierto que lo que realmente vale la pena es ir despacio, es ir parando mucho y ir haciendo pues parte de estas actividades de las que nos vas a hablar, por ejemplo, pues eso, actividades acuáticas, tal, y así es como realmente vas a disfrutar de todas las opciones que te ofrece la Sierra y te vas a dar cuenta de lo bonito que es todo esto, que no lo hemos dicho, pero que es Parque Nacional. O sea, eso cuidado, eso es un... Y no lo es cualquier al sitio. Lado. Sí, que es un parque nacional de una belleza, ya no solo la parte de Madrid, que también es la parte de Segovia, la provincia de Segovia, que tiene también lo suyo. Otro día, si queréis, os traigo esa parte, ¿no? Otro día hablamos de esa parte. Es que solamente el hecho de que sea este tesoro natural que tenemos ahí merece la pena aprovecharlo y disfrutarlo sin prisa, en el coche, viéndolo por la ventana. Estábamos en Guadalix de la Sierra, desde ahí, ¿hacia dónde vamos? Bueno, la segunda parada que os propongo es Cercedilla y alrededores, por la carretera que lleva desde Guadalix hasta Cercedilla. Y allí también podemos hacer planes diferentes, aunque también tienen que ver con el deporte, como hay tirolinas o rappel también podemos hacer por allí. Una parada en Miraflores de la Sierra. Ay, es precioso, os propongo. Miraflores de la Sierra, sí. ¿Qué es lo que hay allí? Bueno, pues también hay empresas que se dedican, por ejemplo, a volar en parapente sobre el valle. Si tenéis miedo o no queréis, digamos, tener este miedo a volar o miedo a las alturas, pues os quedáis abajo, pero el que quiera hacerlo, pues lo puede hacer, ¿verdad? Sí. Yo estuve en una boda en este pueblo. En parapente. Y no me tiré, pero había una gruta muy grande y al lado una ermita, y entonces las bodas, la ceremonia se celebra en esa ruta que tiene, un paisaje y unos alrededores impresionantes. Si me dejas hacer un apunte, me meto un pelín tarde, pero es que como mi cabeza es como es, he querido comprobarlo antes para no meter la pata, que ya meto muchas. En Cercedilla hay una de las cosas más llamativas y para mi gusto bonitas de la Sierra de Madrid, que es la calzada romana y borbónica, que sale del mismo pueblo, que es un paisaje precioso y que además vas por un antiguo camino que en parte es romano y es el antiguo camino romano, y en parte una calzada que se hizo en época de Felipe V, creo, para ir al Palacio de la Granja después. Y es para mí una de las cosas más sorprendentes y más bonitas de la Sierra, y que tiene además esa mezcla total de naturaleza y historia, porque es un entorno natural precioso y encima es que estás ahí, pues eso, hay tramos de calzada romana que me parece una cosa alucinante. He hecho este paréntesis y perdón por llegar tarde. Muy bien hecho. Sigue, David. Bueno, continuamos por la M608. Estas carreteras son todas de la M601 a M600 tal, 604, 5, 6, 7, 8. Sí, la M suele indicar, ¿no?, la comunidad, ¿no? Esto funciona así. Creo que es la provincia, pero no estoy seguro tampoco. Claro. En son las 600 algo las que sí, pero todas esas, y son todas carreteras, o casi todas, y todas tienen tramos más o menos tal, pero son todas carreteras muy bonitas, panorámicas. Claro. Es decir, carreteras de estas nacionales que son panorámicas, bastante anchas, no son autopistas. Es verdad que podemos pillar atasco. Pero es muy común cuando son primera o última hora de la tarde, porque hay mucha gente que vive en esos pueblos del norte de Madrid que baja a Madrid a trabajar, entonces puedes coger atasco, eso es una realidad. Pero lo mejor es ir entre semana, como hemos dicho antes, y si puedes, moverte un poquito a deshoras.
El viaje en sí en coche es el propio panorama, o sea, podemos Totalmente. verlo, el que esté conduciendo pues un poco peor, pero el que vaya de copiloto pues ve la panorámica. Entonces, como comentaban, a 608 podemos llegar a La Pedriza. Entonces allí, antes que me he pasado un pueblo bellísimo, que es Manzanares el Real. Y por supuesto ver el Castillo de los Mendoza, que está allí en este pueblo. Es algo que hay que hacer obligatoriamente. Y La Pedriza, que es un paisaje de los más llamativos de la Sierra Madrileña, es una cosa... A la gente a la que le gusta la montaña, bueno, pues tienen una gran afición para subir. Yo fui con amigas y es verdad que me llamó mucho la atención ese paisaje pelado, claro, que hace honor a su nombre. Está Piedra, llena de piedras, efectivamente, Sí, no piedras es por un nada. color oscuro, también muy particular y que, bueno, también es un mirador espectacular de la comunidad. Para la gente que no lo conozca, yo creo que los de Madrid lo conocerán la mayoría, porque además es como muy de excursión del colegio, Sí. pero es una zona que está llena de piedras, de granito, de un granito muy típico de esa parte de la sierra, y son pedros enormes. Hay algunos que deben de pasar, yo que sé, cientos y cientos de toneladas, y la verdad es que hay rutas por entre esas piedras que son verdaderamente bonitas. No soy geólogo, pero me atrevería a decir que casi toda la sierra del sistema central es granito, o esa parte. De hecho, os cuento la anécdota que todo el mundo conocerá, que es que el acueducto de Segovia se obtienen las piedras de la sierra de la cara norte de la sierra de Guadarrama, donde sale el granito, que luego se construye el propio acueducto. Y yo cuento otra anécdota, que es que hay una región vitivinícola muy interesante en la confluencia de Madrid, que es la que ya linda con la zona de Gredos, que la gran virtud y la gran peculiaridad de esos vinos es que son de suelos muy graníticos. Son variedades que ahora no recuerdo el nombre, porque como no íbamos a hablar de esto, pues no me preocupo de recordarlo. Son variedades bastante zonales, es un tipo de garnacha, si no recuerdo mal. San Martín de Valdeiglesias, esa zona, y hay vinos muy, muy, muy buenos, muy interesantes, y más allá de que son buenos vinos, es que son vinos peculiares, no es un vino, es un sabor distinto precisamente por ese suelo granítico. Hay que ver la de cosas que contamos. Hay bodegas ahí que se pueden visitar, es verdad, yo te recuerdo esto, también de otro viaje. Estamos recordando haciendo un revival, ¿no? No deja de ser Madrid también, aunque es otra parte. Claro. Es otra parte de la Sierra de Madrid, digamos, allí donde acaba la sierra y empieza, digamos, las finales de unas estribaciones y los principios de otros de la Sierra de Gredos. Por eso me ha venido también a la cabeza. Para continuar a nuestra siguiente parada, que es, David, Colmenar Viejo. Colmenar Viejo, exacto. Es otro de estos pueblos que podemos visitar en la ruta que estamos realizando, el road trip por Guadarrama. Y bueno, sobre todo podemos parar ahí para comer. Y podemos aprovechar también en otoño, aproximadamente octubre-noviembre, que se celebra la Ruta de la Tapa. Debe de llevar ya 8 o 10 años este evento y es bastante famoso en la región. Y además allí podemos asistir a cursos incluso de pastoreo o degustaciones de queso y probar también los yogures artesanales. O las carnes. Yo creo que en la Sierra de Guadarrama siempre hacer una ruta de senderismo para tener la excusa y luego pegarnos ahí una buena comilona de esos cabritos, de jabalí. Es que se preparan unas carnes impresionantes en toda la sierra. Eso es un plan perfecto, ¿eh? Sí. Caminata y luego comilona. Sí. La carne de la Sierra de Guadarrama, que es una indicación protegida de origen, no sé exactamente cuál es el término, pero vamos, que está muy bien. Sí, muy valorada. Lo hemos comentado antes, estamos haciendo un road trip, pero es un road trip con mucha calma y en el que también queremos dejar el coche en algún momento y hacer algunos, pues por ejemplo, estamos en la Sierra de Madrid a hacer senderismo, que es un sitio perfecto para hacerlo. ¿Algunas de estas paradas para estirar las piernas que nos podrías recomendar, David? Sí, por supuesto. Bueno, os traigo varias propuestas de rutas por Guadarrama, sobre todo La Pedriza, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Hay que hacerla o casi obligatoriamente o por lo menos tenerlo en el listado de rutas a realizar. Luego hay rutas circulares y rutas, digamos, que empiezas en un sitio y acabas en otro, que eso cuando vas así con el coche a lo mejor es complicado, pero hay rutas circulares señaladas que está muy bien. Sí, está muy bien balizado y pues lo que comentas, Carmelo, empiezas y vuelves al mismo sitio, con lo cual dejas el coche tranquilamente y vuelves al coche. Bueno, yo intenté hacer esa y me perdí con mis amigas y descubrimos que todo el mundo con el que nos cruzábamos estaba perdido. Lo que pasa que La Pedriza, precisamente por ese paisaje, identificabas muy bien dónde estaba la gente, podías investigar cómo volver y no me ha pagado Wikiloc, pero ese día yo me arrepentí de no haber pagado la opción premium para no dar tanta vuelta, pero es cierto que es muy fácil porque visualmente encuentras los caminos al final. Os propongo varias más, por ejemplo, la subida, esta es un poco más pro,
Sí. un poco más complicada. La subida a la bola del mundo desde Navacerrada, ¿vale? En invierno, si tienes que ir con raquetas y tienes que ir bien preparado, pero yo no la he podido hacer, me gustaría y debe ser un espectáculo. Sí. En otoño, primavera, verano sobre todo, seguramente es más fácil. Aunque no deja de ser una zona de alta montaña. Y aunque sea verano, la gente que se lleve a ese sitio una rebequita, porque igual se pone el sol y te quedas, que a mí eso me ha pasado en algunas sierras, y te quedas ahí congelado. Es famosa esta ruta por descubrir grandes inexpertos también, ¿eh? O sea, esta experiencia del frío de repente en verano en la cima o de no ir suficientemente bien preparado, es cierto que hay que decirlo. Y de alguno que ha tenido que llamar a la Guardia Civil para que lo rescaten y luego la broma es... Sí. En fin. Bueno, os traigo otras dos, así un poco por encima, pinceladas, la ruta del Valle de la Barranca y la ruta de la Peña del Arcipreste de Ita. Yo la de la Peña no la conozco, pero dejadme decir que la del Valle de la Barranca es de los entornos más bonitos que puedes encontrar en la Comunidad de Madrid. Es un sitio absolutamente idílico, de estos que dices, joder, no me puedo creer que esto esté aquí al lado de Madrid. Uh-huh. Pues es que es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que no hace falta irte a la India o sin menospreciar a la India. No, que está muy bien la India, no vamos a criticar la India, pero de verdad que el Valle de la Barranca es muy especial. Uh-huh. Y además ocurre mucho también en la Sierra de Guadarrama esto, que también hay rutas senderistas con historia. Por ejemplo, encontrar restos de fortines de la Guerra Civil también me parece súper interesante. Yo he hecho muchas de estas también y son toda una sorpresa. Eso es. Bueno, de hecho hay una, creo recordar que hay una ruta bien organizada de restos de la Guerra Civil, la línea de frontera, el frente del agua. El frente del agua, efectivamente. Es lo que está en otra zona de la sierra, pero es muy interesante, es muy recomendable. Pero aquí en esta ruta de la Arcipreste también hay fortines de la Guerra Civil, ¿no? Alguno podemos encontrar, sí. Lo que yo sí que os traigo es un extra, digamos, familiar, porque meto siempre un poco la cuña familiar, como yo tengo 2 hijos, pues siempre tengo claro, tienes que estar pensando en ello. Sí. Y es la parada podemos hacer parada en Collado Mediano, Moralzalzar, y subir al Cerro del Telégrafo. Y esta yo la he podido hacer con mis propios hijos. No es difícil, son 6 kilómetros, 6-7. Es circular también. Uh-huh. Tú subes, llegas al Cerro del Telégrafo, todavía se mantiene el edificio del Telégrafo, antiguo Telégrafo, unas vistas alucinantes de Madrid, si pillas un buen día ves hasta las torres de 4 Torres y todo el centro de la ciudad, y vuelves a bajar, es decir, no es complicado. Uh-huh. 2 horitas, 3 horitas, naturaleza espectacular. No quiero dejar de preguntarte por más pueblos que podemos recorrer en la Sierra de Guadarrama sin antes recomendar a quien le interese esto de las rutas de la Guerra Civil que estábamos comentando. Aquí entrevistamos, Carmelo, no sé si te acuerdas, a Miguel Cuesta Aguirre, que tiene este libro dedicado a las rutas de la Guerra Civil Española, Guías Singulares, que pueden escuchar el podcast los oyentes y comprarse el libro si les interesa, porque hace un recorrido por toda España espectacular. De un nivel de detalle y tremendo. Pero bueno, nos quedan algunas paradas antes de irnos, David. Los pueblos estos imprescindibles que no hayamos mencionado ya todavía. Bueno, pues mira, os traigo así para cerrar un poco esta ruta varios pueblos como Rascafría, también tradición y naturaleza, y sobre todo el monasterio del Paular. Es una joya auténtica, histórica. Ya solo desde el coche merece la pena verlo. O sea, no hace falta casi entrar dentro, hay que entrar si estás allí, pero es que desde el coche, esa recta, antes lo comentábamos. Y cruzar al bosque finlandés. De esos papeles de ese bosque se sacó el papel de la primera edición del Quijote. Porque además esos monjes trabajaban mucho el papel, la elaboración del papel, y se iban, y ahí hay también una antigua sauna finlandesa. O sea, también es una ruta para hacer en familia porque es, pues bueno, un bosque, pues claro, muy planito, muy fácil, haces un paseíto y es genial. Yo creo que me lo voy a apuntar para este verano, para ir con los niños un día. Que estén Dejadme dar una nota cultureta. En el Paular hay a día de hoy una colección de cuadros pintados por Vicente Carducho. No es un pintor excesivamente conocido porque en la época en la que él vivió en España había auténticos monstruos de la pintura, pero es un excelente pintor y tiene una colección, creo que eran como 40 o 50 cuadros, muchos, no sé ahora la cifra exacta, sobre la vida de San Benedicto, el fundador de la Orden Benedictina. Son cuadros del Prado, para que la gente se haga una idea, que no estamos hablando de cualquier tontería, pero son cuadros que se pintaron para instalarse allí en el claustro del Paular, que es donde están ahora, lo cual es una experiencia muy curiosa, porque normalmente si te paras a pensar, hay muy pocos cuadros que veamos
que los veamos en el sitio para el que fueron pintados, lo cual, no sé, pues por ejemplo en Toledo hay alguno, pero sí, grandes obras de la pintura no es, y están muy bien, se restauraron en su día y es, la verdad, yo creo que es un complemento a esa visita al monasterio del Paular que está francamente bien. Y además, claro, verlos todos allí, todas las escenas de la vida es una cosa muy, muy curiosa. Y después rematas la visita yéndote a las presas de Rascafría, que a mí me encantan, están muy, muy bien acondicionadas para ir en verano, maravillosas, y es un plan espectacular. Entre semana, en verano sí, ir entre semana. Hay que ser realistas. Porque si no, es tremendo el clip. Eso es. Es que parece que no, pero esto influye mucho, ¿eh? Porque muchísimo. Es que te puede arruinar directamente un plan. Que, pues, bueno, voy el sábado a las 10, no. Yo que he trabajado tantos fines de semana es que he aprovechado todos estos planes efectivamente cuando libraba jueves y viernes. Entonces, en ese sentido yo me sentía muy privilegiada, fíjate. David, para terminar, que nos estamos enrollando muchísimo, aunque el sitio lo merece. Consejos, algunas ideas prácticas que a lo mejor os parecen muy obvias, pero es que si no os las decimos luego no caéis, que os vamos conociendo ya. Bueno, pues lo principal es llevar el calzado cómodo, botas altas o bajas, ¿no? Pero llevar las botas y ropa de abrigo, algo de ropa de abrigo, aunque sea en verano un poquillo, una chaquetilla, sí, o un cortafríos o un cortavientos, ¿verdad? Algo. Y el móvil cargado, que esto es importante. Luego se nos olvida cargarlo y nos perdemos. ¿Y cómo llamamos a la Guardia Civil? Hay que cargar el móvil. Y disfrutar del coche, pero hacerlo con cuidado. Eso. Es decir, hay que disfrutar del paisaje, pero sin dejar de ver la carretera, no sea cosa que nos acabemos llevando un disgusto y necesitamos llamar a la Guardia Civil antes de tiempo. David, un placer. Yo la verdad es que lo contaba al principio, he ido muchas veces, pero me han entrado unas ganas de ir a la sierra tremenda. Así que a ver si este verano nos tomamos un día libre y organizamos una excursión. Y movemos el bigote también por allí, que hay sitios. Cerca del Paular había un sitio que hacía unas croquetas monumentales. Por poner un ejemplo. No recuerdo el nombre, pero vamos. Ya está organizado. Está, pero cerca, digamos, casi enfrente, más o menos. Un placer. Te tenemos por aquí dentro de una temporadita para que nos cuentes más cosas, ¿vale? Vale, hasta luego. Y a los oyentes ya saben que con nosotros también tienen otra cita. No sabemos si para comer esas croquetas que comenta Carmelo o no. Esperemos que por lo menos en este podcast, dentro de 7 días, más viajes. Más viajes y no sé, croquetas no vamos a traer, ¿no? Estaría bien, oye, algún nunca día se sabe. Especial croquetas. Croquetero. Si las traemos algún día, hacemos fotos y las ponemos en nuestras redes sociales, @KeluRobles, @CarmeloJordá, y ahí nos decís qué os parecen, si nos dais buena nota a la elaboración. Hecho. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.